Argentinos por la Educación es esta organización que hizo una revisión y salió a visibilizar justamente la cuestión del recorte. Se hablaba de un 15%, allí está el número en debate. Lo cierto es que se viene un ajuste en la educación y es la pregunta que le vamos a trasladar a Gabriela Catri, que es la que estuvo haciendo el conteo de números. Hola Gabriela, Valeria San Pedro te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por recibirnos. A ver, pasanos en limpio los números que ustedes analizaron, porque después, claro, salieron al cruce muchas otras declaraciones y ahora hay que contrastar un poco, a ver qué queda en limpio, ¿no? Exacto. Bueno, nuestro estudio que hicimos desde el observatorio junto con Javier Curcio, lo que analizó es, en principio, el proyecto de ley de presupuesto que se elevó. Sí. Y lo que vimos fue, en función de lo asignado para el Ministerio de Educación, y tomando en cuenta no la inflación estimada por el presupuesto, sino la inflación del Banco Central, del relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central de agosto, que era del 85%, que lo que se prevé para el año próximo es un recorte del 15,5% para el Ministerio de Educación. De todos modos, nosotros hablamos de un recorte en dos pasos. ¿Por qué? Porque por un lado está este recorte previsto para el año próximo, que nuevamente está en el proyecto de ley y que sabemos que hubo conversaciones y que en el dictamen hay algunos ajustes que ahora conversamos. Pero también decimos en dos pasos, ¿por qué? Porque en el mensaje enviado al presupuesto se habla de un presupuesto total ejecutado para el año 2022 de aproximadamente 870.000 millones de pesos. Y eso, si uno lo mira contra el crédito vigente del presupuesto, ya incorpora un 5% adicional de caída en el presupuesto para este año. Con lo cual hablamos de dos pasos, porque hay un primer paso que es en estos próximos 2 meses, que tiene que ver con un 5% de caída respecto de lo que hoy se proyecta que iba a ser el presupuesto a diciembre, y luego una caída del 15,5% para el año próximo. Gabriela, es interesante también hablar de cuestiones más concretas porque a veces los números pueden confundir. En el medio tenés una inflación que puede también alterar un poco estos cálculos. ¿Qué pasa con las becas para el secundario? El programa Progresar, que de algún modo es el que estaba en la mira porque es el incentivo, si tanto nos preocupa la deserción escolar, sobre todo en el ámbito de la instancia del secundario, bueno, allí esas becas pueden ser fundamentales y básicamente es inyección de plata que se supone que tendrá un recorte. ¿Esto es así? Sí, en principio el programa Progresar tiene un recorte, en principio el Fondo de Incentivos Docentes tiene un recorte. Digo, son varios los programas que tienen un recorte en el proyecto de presupuesto, pero como vos bien decís, sabemos que existen negociaciones. De hecho, el dictamen que va a pasar a diputados mañana tiene correcciones, entre ellos en el tema de becas, en el tema del incentivo docente, y creo que en algo más de infraestructura. Todo esto, por supuesto, haría que el recorte estimado, que nosotros estamos estimando, de nuevo, acá depende mucho del criterio del analista, ¿no? Y de la inflación que tomes, pero según nuestros cálculos, si todas las correcciones que se hacen o que se están teniendo en cuenta en el dictamen finalmente se aprobaran en diputados, la caída del presupuesto del Ministerio de Educación para el año próximo pasaría de un 15,5% a un 10%. Y por supuesto, en la medida... Sí, perdón. Perdón, Sí. Gabriela, 10%, 7%, bueno, pero ¿cuáles son las áreas que más sufren? Hacia adentro del Ministerio, el área que más sufre es el de información y evaluación, que tiene una corrección de casi el 50% para el año próximo. Después es el FONID, que es este fondo de incentivo docente, que es la única parte del salario docente que se paga desde el presupuesto nacional. También tiene un ajuste de aproximadamente el 20%. Digo, en términos generales, salvo capacitación docente, que es quien en el proyecto de presupuesto tiene una suba bastante importante para el año que viene. Son muchos los programas presupuestarios que tienen ajustes. Y de nuevo, esto va a depender de si efectivamente lo que se está negociando, lo que se negoció en diputados y lo que va a pasar en el dictamen, efectivamente se apruebe, ¿no? De ahí cambiaría un poco el panorama de cuáles son las áreas con más ajustes. Este es el tercer año de ajuste de la educación, porque los 2 años anteriores también hubo ajuste en materia educativa en el gobierno.
Exacto. Si no tenemos en cuenta lo que eventualmente podría pasar en diputados, digo, las correcciones que sabemos que se están negociando, solo teniendo en cuenta el proyecto de presupuesto que se elevó, este es el tercer año, en realidad en una serie de 10 años que analizamos nosotros, es el quinto año donde educación sufre un recorte, y también en términos, en pesos constantes de 2022, sería el presupuesto, el segundo presupuesto más bajo de los últimos 10 años, después del año 2020. Me parece que esta mirada es la que uno tiene que estar atento, y la visibilización de lo que ustedes están dando a conocer es lo que en todo caso propone un debate que todavía está a tiempo, ¿no es cierto? Estas correcciones que se anunciaron, estos números en concreto, porque la preocupación está en que no se reduzca, que no se recorte, que no se ajuste por el lado de la educación, en definitiva. Exactamente, es una buena noticia saber que hay conversaciones en diputados, saber que el dictamen tuvo en cuenta esto. Esperamos que así sea, ¿no? Que efectivamente veamos que en diputados estén estas correcciones. Y un poco también la idea del informe fue en un contexto donde sabemos que efectivamente hay un ajuste fiscal que excede a la educación. Se está hablando de un ajuste de casi 1% del producto para el año próximo. Bueno, entender que aun cuando es difícil, intentar que esos ajustes sean los menos regresivos posibles. Claro. E intentar entonces que no caigan sobre niñez, como mostró el informe de UNICEF, o no caigan sobre educación en este caso, o por lo menos que no caigan con tanta fuerza, ¿no? sobre el presupuesto educativo nacional. Gabriela, muchas gracias por este contacto con TN. Gracias a ustedes.